Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los círculos de fans, algo que toca de cerca a un personaje que muchos de ustedes conocen y siguen con devoción, Demet. Específicamente vamos a desentrañar una confesión bastante inesperada y reveladora proveniente de Canguldem. Prepárense porque esto se pone realmente interesante y promete arrojar una luz completamente nueva sobre lo que creíamos saber. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este misterio, a esta intrigante revelación, les hago una invitación muy sincera: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Siempre tenemos algo fresco, fascinante y a menudo sorprendente que compartir. Porque, seamos honestos, la vida de las figuras públicas que admiramos o seguimos con tanto interés a menudo está rodeada de un velo de misterio. Y a veces los secretos que guardan las personas que admiramos pueden ser mucho más profundos y conmovedores de lo que imaginamos. Canguldem, una figura que muchos reconocemos por su carisma, su trabajo y su presencia en diversos ámbitos, ha hecho una declaración que, francamente, ha dejado a una gran parte de su audiencia con la boca abierta y con la mente en mil revoluciones. Y cuando hablamos de Demet, estamos hablando de una personalidad que, sin duda, genera una enorme cantidad de curiosidad y especulación. Siempre hay un aura de intriga que la rodea, un magnetismo que nos atrae, y parece que Canguldem ha sido la pieza clave, el catalizador, para desvelar una parte importante de ese complejo rompecabezas que es Demet. Lo que vamos a explorar hoy no es un simple rumor o un chisme pasajero. Vamos a adentrarnos en la confesión de Canguldem y a analizar cómo ésta se relaciona de una manera tan directa y a menudo inesperada con Demet. No se trata de difundir información vacía o sin fundamento, sino de intentar comprender las motivaciones detrás de estas declaraciones, las circunstancias que pudieron haber llevado a ellas y, sobre todo, el impacto que esta revelación tiene en la forma en que percibimos a estas figuras. Imaginen esto por un momento: todos nosotros, en nuestra vida cotidiana, mostramos una faceta al mundo. Sin embargo, detrás de las cámaras, en la intimidad de nuestras vidas, existen realidades, luchas y momentos que pocas personas conocen. Y a menudo son precisamente esas realidades las que nos definen de una manera más profunda, las que revelan nuestra verdadera fortaleza y nuestra humanidad. Canguldem, en lo que parece haber sido una entrevista o quizás una declaración muy personal y sentida, ha decidido abrirse sobre algo que hasta ahora se mantenía en un plano de especulación intensa o, peor aún, en un silencio absoluto. Y el nexo con Demet es absolutamente crucial. No es una mención casual, no es una anécdota al pasar. Es una conexión profunda, una revelación que parece haber sido el eje central, el foco principal de lo que Can quería comunicar. Piénsenlo por un instante: cuántas veces hemos visto a Demet en diferentes facetas, en la pantalla, en eventos públicos, y nos hemos preguntado qué hay realmente detrás de esa sonrisa radiante, de esa determinación inquebrantable, de esos proyectos que la hacen brillar con luz propia. Siempre hay una pregunta latente, una curiosidad insaciable por conocer lo que se esconde tras la imagen pública. La confesión de Canguldem apunta directamente a un aspecto de la vida de Demet que hasta este momento muchos de nosotros desconocíamos por completo o quizás interpretábamos de una manera errónea. Y lo más intrigante y apasionante de todo este asunto es la forma en que Can, desde su propia perspectiva, ha decidido compartir esta información tan personal y significativa. ¿Fue un impulso repentino? ¿Fue algo largamente meditado? ¿Qué lo llevó a hacerlo en este preciso momento? Estas son las preguntas que, estoy seguro, rondan en la cabeza de muchos de ustedes, y que intentaremos desentrañar juntos a lo largo de este vídeo. Para comprender la verdadera magnitud de esta confesión, debemos primero situarnos en el contexto adecuado. Canguldem no es una persona cualquiera. Su relación con el mundo del espectáculo, su influencia dentro de la industria y su posición como observador de primera mano lo convierten en un testigo privilegiado. Y al mismo tiempo, lo posicionan como alguien cuya palabra tiene un peso considerable, cuya opinión es respetada. Por lo tanto, cuando él decide hablar, es completamente natural que sus palabras generen un eco significativo, especialmente si esas palabras se hieren a alguien tan visible y admirado como Demet. Su testimonio adquiere una relevancia que va más allá de la simple opinión.
Se dice, y esto es lo que ha comenzado a circular con una velocidad vertiginosa, que la confesión de Canguldem tiene que ver con un momento particularmente difícil que Demet atravesó, o quizás con una decisión crucial y trascendental que tuvo que tomar. Algo que no fue nada fácil, que implicó un gran sacrificio y que, muy probablemente, afectó a muchas personas a su alrededor. Sin embargo, según se desprende de las primeras informaciones, ella manejó esa situación con una discreción admirable, con una fortaleza interna que la caracteriza. Y Can, por alguna razón que estamos a punto de desvelar, ha sentido la imperiosa necesidad de arrojar luz sobre ese episodio, de compartir esa perspectiva única que tiene. Imaginen por un instante la escena. Can quizás sentado en un estudio de grabación, frente a una cámara de televisión, o en una conversación íntima con un periodista de confianza, con una expresión seria, pero a la vez con un matiz de liberación en su rostro. Comienza a hablar y su voz, aunque calmada y pausada, transporta el peso de lo que está a punto de revelar. Y entonces, inevitablemente menciona a Demet. Y no es una mención de pasada, no es una referencia superficial. Es una confesión profunda y significativa sobre ella. Uno de los aspectos más fascinantes y que nos invitan a la reflexión en esta situación es la posible motivación que impulsa a Can a hacer esta confesión. ¿Podría ser que él sintió la necesidad profunda de defenderla? ¿De corregir una narrativa errónea o incompleta que se había formado en torno a Demet? O quizás, y esto es algo que admiro mucho, de darle el crédito y el reconocimiento que realmente se merece por haber superado algo con una fortaleza y una resiliencia excepcionales. A veces las personas que están cerca de nosotros en momentos clave de nuestras vidas, que son testigos de nuestras luchas internas, son las que mejor pueden dar fe de nuestras batallas y de nuestras victorias, a menudo silenciosas. Si esta confesión tiene que ver con un secreto, es muy probable que sea uno de esos secretos que implican una gran vulnerabilidad, un esfuerzo sobrehumano, o incluso un sacrificio personal considerable. Y en el caso de figuras públicas, estos secretos son aún más valiosos porque nos recuerdan de manera conmovedora que a pesar de la fama, del éxito arrollador y de la admiración de millones, también son seres humanos, con sus propias batallas internas, sus miedos y sus momentos de duda. Lo que Canguldem confiesa sobre Demet podría, y de hecho probablemente lo hará, cambiar la forma en que muchos de nosotros la vemos. Quizás hemos idealizado ciertas facetas de su personalidad, o quizás hemos pasado por alto aspectos de su carácter que con esta revelación se vuelven sorprendentemente evidentes. Hablamos de la valentía, la resiliencia ante la adversidad, la increíble capacidad de mantener la compostura bajo una presión extrema. Todos estos son atributos poderosos que una confesión de este tipo podría resaltar de una manera impactante. Pensemos en los detalles, en las posibles ramificaciones. ¿Qué tipo de secreto podría ser? Algo relacionado directamente con su carrera, con las presiones y exigencias del mundo del entretenimiento. Quizás algo más íntimo, relacionado con su vida personal, con relaciones o desafíos familiares. O tal vez, un desafío de salud que ha enfrentado en silencio. La naturaleza exacta del secreto es, sin duda, lo que genera mayor expectación y anticipación entre el público. Y es aquí donde entra la parte más intrigante de este vídeo, intentar inferir, basándonos en la forma en que Can ha abordado el tema, en las pistas que ha dejado y en lo que se ha rumoreado, cuál podría ser esa verdad oculta. Muchas veces, la forma en que se comunica una confesión nos dice tanto, o incluso más, como la confesión en sí misma. Si Can habla con una profunda admiración en su voz, es probable que el secreto revelado sea algo que lo haga admirar aún más a Demet, que magnifique su respeto por ella. Si por el contrario habla con cierta tristeza o compasión, quizás se esté refiriendo a un momento de dolor profundo o de una dificultad insuperable que ella tuvo que enfrentar. Y si habla con una mezcla palpable de respeto y sorpresa, podría ser algo que incluso a él, con toda su experiencia, lo ha impactado profundamente y lo ha dejado sin palabras. Ahora, es fundamental recalcar algo importante. Hasta que no tengamos los detalles explícitos y verificados de la confesión de Canguldem, todo lo que podemos hacer, y lo que estamos haciendo en este momento, es especular, interpretar y analizar las posibles implicaciones. Sin embargo, el simple hecho de que él haya decidido romper el silencio y hablar sobre Demet de esta manera, de una forma tan directa y personal, ya es una señal inequívoca de que algo significativo está en juego, algo que merece nuestra atención. Imaginen por un momento la perspectiva de Demet. Si esta confesión se hace pública, si el mundo entero se entera de lo que Can ha decidido revelar, ¿cómo se sentirá ella?
Sorprendida, agradecida por el apoyo y la valentía de Khan. Quizás un poco incómoda por la exposición de algo tan privado. Las relaciones humanas son intrincadamente complejas, y a veces, lo que una persona siente la libertad de compartir públicamente puede tener un impacto inesperado y profundo en otra. Lo que Khan Gulden confiesa sobre Demet, más allá de los detalles específicos, podría ser una ventana directa a su fortaleza interior, a su temple y a su capacidad de superación. Tal vez Demet ha enfrentado obstáculos y adversidades que la mayoría de nosotros, en nuestra vida cotidiana, ni siquiera podemos imaginar, y ha logrado superarlos con una gracia, una elegancia y una determinación que la distinguen del resto. Y Khan, al haber sido testigo directo de esto, o al tener conocimiento de ello de una forma privilegiada, ha sentido la necesidad imperiosa de compartir esa visión, de ofrecer esa perspectiva única al mundo. Consideren también la posibilidad, que me parece muy positiva, de que esta confesión no tenga como objetivo dañar a nadie, sino todo lo contrario, enaltecer. Mostrar una faceta de Demet que va mucho más allá de su imagen pública pulida y perfecta. Para recordarnos a todos nosotros, sus seguidores y admiradores, que detrás de cada figura exitosa, detrás de cada rostro famoso, hay una historia de perseverancia, de lucha silenciosa y de un crecimiento personal profundo y a menudo doloroso. Y en este punto quiero invitarlos a una reflexión activa. ¿Qué esperan ustedes de esta confesión? ¿Qué creen ustedes que Khan Gulden podría haber revelado sobre Demet? Me encantaría leer sus ideas, sus teorías y sus especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. A veces la perspectiva de ustedes, nuestros queridos espectadores, es la que enriquece más estos temas, aportando ángulos y puntos de vista que yo mismo podría haber pasado por alto. La verdad detrás de estas confesiones a menudo reside en los detalles más pequeños, en esas pistas sutiles que las personas involucradas nos dejan sin darse cuenta. Y si Khan Gulden confiesa algo sobre Demet, lo más probable es que se trate de algo que él considera de suma importancia de compartir, algo que él mismo ha aprendido, que le ha impactado o que ha admirado profundamente en ella. Quizás el secreto no sea algo que ella hizo en un momento específico, sino algo que ella es en su esencia más profunda y genuina. Su asombrosa capacidad de sobreponerse a la adversidad con una entereza inquebrantable, su ética de trabajo incansable que la impulsa a ir siempre un paso más allá, su empatía genuina hacia los demás, su humildad a pesar del éxito. Cualquiera de estas cualidades, si son resaltadas y puestas en valor por alguien como Khan Gulden, adquieren una dimensión especial, una autoridad que las hace aún más creíbles y admirables. Para ir concluyendo, lo que hemos abordado hoy es la intrigante y muy comentada confesión de Khan Gulden que involucra a la figura de Demet. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de esta revelación, el impacto que esto podría tener en nuestra percepción de ella y la importancia fundamental de mirar siempre más allá de la superficie, de buscar las historias que subyacen a las apariencias. El simple hecho de que Khan haya decidido compartir un secreto sobre Demet, y que este secreto tenga un peso tan significativo, nos invita a una reflexión más profunda sobre las personas que admiramos y sobre las innumerables historias que a menudo permanecen ocultas, esperando ser descubiertas. Esta situación nos recuerda, de una manera muy poderosa, que detrás de cada figura pública, detrás de cada celebridad que brilla en el escenario o en la pantalla, hay una persona real, con sus propias experiencias de vida, sus luchas internas, sus miedos y sus extraordinarias fortalezas. Y a veces son precisamente estas revelaciones, estos atisbos de su humanidad más profunda, las que nos conectan de una manera más auténtica y significativa con ellos. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante, tan revelador y tan apasionante como a mí me ha parecido investigar y desentrañar este tema. Ha sido un verdadero placer explorar estas posibilidades y compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero reiterar mi invitación. Si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante y valioso, por favor, regálenme un asterisco o me gusta. Un simple clic que nos motiva enormemente. Asterisco compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a quien crean que le pueda interesar este tipo de temas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a asterisco suscribirse a nuestro canal. Queremos seguir creciendo juntos, creando comunidad y compartiendo más contenidos fascinantes y reveladores como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que espero les siga cautivando. Hasta pronto.